Bueno, el primer vídeo que yo recuerdo de Easy es uno que ella usaba para explicar que se puede hacer una tortilla de patata en una sartén de acero inoxidable. Algo que para alguien como yo, cocinero nivel usuario, pues sonaba casi a utopía. Pero a Easy le salió bien y además lo cuenta de una forma tan cercana, tan agradable, que desde entonces no me pierdo ninguna de sus publicaciones en las que además de vez en cuando aparece también la Mari, su madre. En fin, descubrí a todo un personaje de la cocina con la que sabía que iba a ser interesante charlar. Isabel Sorribas, gracias por venir a la radio. Gracias por la invitación. Siempre te han llamado Easy, ¿no? De hecho, tu cuenta es Hoy Comemos con Easy. Sí, bueno, de pequeñita Isabelita, ¿Ah, sí? pero sí, ahora ya todo el mundo me llama Isi. Muy bien. Sí. Tú estás estudiando nutrición, Sí, pero dijéramos que tu acercamiento a la cocina fue un poco tardío, ¿no? O sea, sí. no fue tu primera vocación. No, yo soy filósofa, me fui a vivir a Alemania el último año de carrera para terminar la carrera y me quedé trabajando allí, y en un momento en el que toda mi vida hacía un poco de crisis, pues empecé a trabajar y sabía que no quería dedicarme laboralmente más a la filosofía después de 4 años de una carrera como súper romántica. También estaba en medio de una relación en la que íbamos a dejarlo, mi padre enfermó, empezó el COVID, bueno, como que todo mi mundo exterior hacía un poco de crack. Me refugié en la cocina, y no sé si te pasa que cuando todo lo externo te da como información negativa, como que te enajenas un poco, como que no quieres sentir, como que te nublan un poco los sentidos. Pero en la cocina tiene una cosa que es que si quieres que te salga bien, tienes que tener todos los sentidos despiertos, tienes que tener la mirada despierta, tienes que tener el olfato despierto, tienes que tener el tacto despierto, y era lo único que me hacía como estar conectada con la realidad. Entonces, por eso para mí la cocina, pues en un momento de crisis fue como un poco terapia. Y... Con la realidad y contigo misma, ¿no? Sí, Con lo claro. más profundo de ti. Fue como, pues como el mindfulness, ¿no? Como Ya. lo que te hace estar plenamente consciente. Pues para mí eso fue la cocina. De hecho, el año pasado publicaste un libro que se llama así, Hoy Comemos con Ujú. Easy, y en el texto que publicaste en Instagram decías algo un poco parecido a esta reflexión, ¿no? Decías que para ti la cocina te había hecho conectar con la necesidad imperiosa de cocinarnos o dejar de ser. Sí. Qué profundo, o sea, claro, sabiendo que vienes de la filosofía, ahora todo encaja, porque es realmente una afirmación con mucho peso esto. Es que, bueno, de hecho, Arguillano dice algo así, ¿no? Como que, bueno, si todos estos magnates que están a frentes de guerra se pusieran a cocinar, habría menos guerras. Y es verdad. Yo creo que la cocina te enseña tanto a amarte a ti mismo, si te cocinas a ti mismo, como a amar a los demás, si estás cocinando para los demás. Ese proceso de ir a elegir los ingredientes, de ponerte a hacer una elaboración en tu casa con tales pasos. Todo eso es un proceso que de manera, yo creo, indirecta, psicológicamente, te hace conocer lo que es el autocuidado y conocer lo que es el cuidado hacia los demás. Y por eso para mí la cocina, no sé, como este camino en el que parece que nos desembocamos como sociedad, en el cual vamos a ir a comer solamente comida preparada, me parece un error absoluto. La cocina es un acto absolutamente revolucionario, creo. Y, bueno, creo no, afirmo. Y absolutamente necesario. Sí que a Arguiñano recuerdo algún mensaje a Netanyahu en los últimos meses, Eso ¿no? es. Diciéndole cocina un poquito más y que se calmen las cosas. Sí, sí. Retomando el tema de las sartenes de acero inoxidable, son un poco difíciles, o sea, ¿no crees que todo el mundo las maneja así de bien? O igual la reserva para algunas preparaciones, pero una tortilla que se pega mucho o un pescado que también se pega bastante, ¿no? Yo creo que es cuestión de práctica y de perderles miedo. Porque claro, estamos acostumbrados a utilizar las sartenes con teflón, pero es simplemente saber cómo funcionan. Que necesitas ponerlas a una temperatura elevada, tampoco pasarse porque si no quemas el aceite que vas a echar. Y sabemos el truquito de que cuando le echas el agua se tiene que comportar como las bolitas de mercurio, ¿no? Pues en cuanto veas que el agua se comporta así cuando echas el agua, pues ya es el momento de poner el alimento. Y no te preocupes que aunque parezca en el primer momento que se pega, en cuanto pasen unos minutos y el alimento esté cocinado, ya sea una carne, ya sea un pescado, se va a despegar el solo de la sartén. Y la tortilla de patata, tú mismo lo viste, que es que no se pega, en todo momento está bailando. Así que hay que quitarse el miedo. Y porque bueno, también es apostar por una cocina con menos tóxicos, ¿no? Desde luego. Los alimentos se despegan por la reacción de Maillard, ¿no? Sí, sí, Al sí. final se crea como una especie de capa, claro, que
que se separa del material. Eso es. Y con la tortilla, además, tú defiendes los trozos finos. Que Sí. esto se habla mucho de la tortilla con cebolla o sin cebolla, pero España está dividida entre la patata cortada a láminas Sí. o a tacos. A mí me gusta a láminas, pero bueno, también es porque, porque es como la ha hecho siempre mi madre. Mi madre siempre la ha hecho con cebolla y con patata confitada, nunca frita. Que yo cuando veo también la patata que está como demasiado tostada, digo, ay no, porque cuando le echas el huevito a una patata confitada se crea como un puré que luego queda muy melosa por dentro, aunque la hagas más cuajadita, pero se queda como muy melosa. Entonces yo soy fiel defensora de con cebolla, patata fina y confitada, no frita. ¿Tú crees que Instagram necesitaba más cocina normal, más cocina como la de la Mari, la de tu madre? Yo creo que sí, y creo que, fíjate, gracias a Dios tendemos un poco hacia eso. Cada vez llama más la atención esa comida casera de siempre, de nuestras madres, de nuestras abuelas. Estamos un poco cansados de recetas con 2 ingredientes en 3 minutos. Pollo a la sartén, verduras en la air fryer, súper secas. Yo creo que ya estamos un poco cansados de ese tipo de recetas healthy. Y porque nos han desvinculado un poco de nuestra tradición, de nuestra familia, de la comida que hemos comido siempre, que también era healthy. Spoiler. Y sí, yo creo que Bueno, había sí. un poco de todo, ¿no? Bueno, es También que... venimos de una cocina asociada muchas veces a trabajos en el campo, a jornadas muy largas, con mucho gasto energético, ¿no? Bueno, es que yo creo que la comida de siempre nos enseña precisamente ese equilibrio. Evidentemente, la cocina tradicional no está todo hecho a la plancha, ni al vapor, ni asado al horno. Tenemos fritos, tenemos rebozados, tenemos harinas, tenemos azúcares. Pero yo creo que hay un equilibrio. Quien ha comido en casa siempre comida casera de parte de su madre, de su abuela, de su padre, quien haya cocinado en casa, no todos los días ha comido frito. A lo mejor come frito una vez a la semana. Cuando tú cocinas en tu casa, no te apetece hacer todos los días frito. Lo primero porque es un gasto de aceite enorme. Y lo segundo, porque el cuerpo también es sabio y te dice qué es lo que le apetece cada día. Sin embargo, si tú no estás implicado en esa elaboración, te da igual. Por eso yo creo que cuando perdemos la cocina casera, perdemos mucho de la noción de lo que es nutricionalmente saludable. Bueno, tú a veces vas a recetas tradicionales, a veces innovas o buceas un poco en la cocina viajera, en la cocina internacional. Por ejemplo, ¿cuál es tu manera preferida de hacer el salmón? Así. Te veo. Mi manera favorita es el gravlax, que no es más que el salmón marinado, curado, que es típico de países escandinavos, como Suecia, Noruega o Islandia. No se hace mucho por aquí. No sé, bueno, yo creo que mucha gente sí que marina su propio salmón en sal y azúcar, y porque es mucho más económico que comprarlo ahumado, aunque no es salmón ahumado. Pero queda con un interior muy, muy tierno, toda la grasa del salmón se queda dentro y tiene un sabor muy rico y le puedes echar pues las especias que quieras. A veces le echan vodka, un poquito de soja, eneldo, limón, y a mí me encanta, cortado así finito a cuchillo, es una delicia. Publicaste tu receta Sí. en Instagram y se armó... Se armó muy grande, muy grande, porque fíjate, la gente no sabe que para curar un alimento, como el jamón serrano también, pues tienes que echar partes iguales de sal y azúcar. Entonces, cuando echas 1 kilo de... ¿El jamón serrano con azúcar? También se cura con azúcar. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando vas a curar un magre de pato, también se hace con azúcar. Si lo haces solamente con sal, eso no hay quien se lo coma. El azúcar sirve para absorber la humedad. No entra en la ósmosis, el principio de ósmosis que estudiamos en eso, no penetra en el alimento. Vale. A ver, yo he ido a algún secadero de jamón, he visto el proceso y la parte del azúcar me la perdí, pero igual, no sé, igual hay diferentes maneras o diferentes estilos. A lo mejor hay diferentes maneras. Puede ser. Pero bueno, casi todos los alimentos, o por ejemplo un lomo. Pero vamos, que curado. el marinado con mezcla de sal y azúcar para un montón de alimentos. O el lomo embuchado, eso sí que se hace con sal y con azúcar. Okay. Y claro, la gente se llevó las manos a la cabeza al ver que echaba 1 kilo de azúcar para enterrar el salmón. Pensando que ese kilo de azúcar iba a penetrar en la carne y que luego era lo que yo me iba a comer. Y por eso, bueno, ese vídeo se hizo tan viral. Te dijeron muchas cosas, sí. Dejaron muchos comentarios. Sí, que si me iba a envenenar, que estaba aquí propagando, yo qué sé.
y decidiste convertir todos esos comentarios en un hit del verano, ¿no? Con la ayuda de la inteligencia artificial, Sí. convertiste todo eso en la letra de una canción. Sí. ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, pues porque ya llevo 3 años en redes y al principio cuando recibía hate me chocaba muchísimo, pero ahora, bueno, con el tiempo he ido aprendiendo a reírme de ello, sobre todo cuando ves argumentos pues tan pobres o también, bueno, me decían que sin congelar el salmón pues que iba a entrarme el anisakis, que me iba a morir. Bueno, el 90% del salmón que consumimos en España es de piscifactoría, es decir, no contiene anisakis. Bueno, pues cuando veo tantísimos comentarios tan erróneos, pues me hace mucha gracia, intento hacer risa de ellos y en lugar de victimizarme, pues también mostrarlo a mis seguidores pues de una manera graciosa. Y por eso se me ocurrió hacer esa canción, ridiculizando un poco el hate. Te decían cosas como que eres la Rorro cuarentona o la mamá de Rorro. No me digas eso, sí. Pues que me decían que me parecía Rorro. ¿Te lo habían dicho ya? No. ¿Conoces a Rorro? Sí, no, en persona no. La he visto en algún evento y eso, pero no he tenido trato con ella. ¿Cómo encajaste ese comentario? Muy mal. Quiero decir que es el peor. No por nada, Rorro, mis respetos, pero somos muy diferentes y tenemos una visión y una manera de comunicar muy diferente y no me gustaría que me identificaran con su manera de hacer las cosas no. Tiene una parte buena, la de que te comparen en éxito con Rorro, ¿no? Sí, bueno, pero ni siquiera eso, o sea, pero bueno, eso me hizo mucha gracia, la verdad. Muy bien. Estás estudiando nutrición, ahora te dedicas plenamente más allá de los estudios. O sea, ¿te ganas la vida cocinando y comunicando sobre cocina en las redes? Ahora mismo, bueno, estoy en cuarto, que es el último año de carrera. Espero cuando acabe en junio, pues sí que dedicarme un poquito más a la nutrición. Pero ahora ¿Montar mismo, consulta, Ida? Sí, de montar alguna consulta, llevar algún paciente y eso. Y también tema de divulgación. Pero desde que volví a España, que te he dicho que vivía en Alemania, pues desde que volví a España estoy dedicándome únicamente a redes y algún servicio sencillo de catering o de... No me gusta llamarlo así porque no soy chef, pero bueno, de chef privado que me han contratado en alguna ocasión. Bueno, pues sí tengo la suerte y el privilegio de poder dedicarme 100% a esto, que me encanta, y a comunicar. ¿Cómo es esa experiencia, ese trabajo de cocinar para eventos, de chef privado? Bueno, es el término un poco que todos manejamos, ¿no? Pues bueno, para mí es la parte más bonita, aunque sea la que menos desempeño. Es la parte más bonita porque te das cuenta de lo que implica lo que es cocinar para los demás. O sea, ya no es cocinar para la pantalla, que bueno, no es para la pantalla porque tienes a un montón de gente detrás, pero lo que es elaborar algo con tus manos y que la gente salga contenta. Hacer feliz a la gente con la comida, es que tenéis que... ¿Dónde está mi cámara? Tenéis que experimentarlo. Es lo más bonito que puede existir, lo más reconfortante. Hace tan feliz cocinar para alguien y que la gente salga con una sensación de qué bueno estaba todo, qué felicidad. Y luego los previos al evento, pues cuando hablas con la persona que se encarga y a ver qué es lo que tiene en mente y le das ideas y diseñar un menú y pues todo eso es muy bonito porque sales un poco de ti y empiezas a pensar con la mente de la otra persona. Y luego meterte en otras cocinas es muy interesante porque conocer la cocina de los demás es como para mí es como meterme en su intimidad, a ver qué sartenes tiene, a ver qué utensilios tiene, a ver qué fuego tiene, a ver cómo cocina, ¿no? Claro, sí, es el mundo propio de cada uno, ¿no? Porque además cocinas en casas, o sea que estás en lo cotidiano y lo íntimo. Eso es. ¿Qué sientes cuando paseas por el supermercado y ves la enorme sección de platos preparados, que además es cada vez mayor, ¿no? O de platos precocinados en el congelador, pero bueno. Pues me da un poco de pena, la verdad, bastante pena. Yo siempre he tenido la suerte de mamar la cultura de mercado por parte de mis padres, que desde pequeñita me han llevado al mercado una vez a la semana, siempre iban a hacer la compra. Y sé lo que es siempre pedir producto fresco a tu frutero, a tu pescadero, a tu carnicero de confianza. Y cuando veo todos estos productos elaborados, pues me da mucha pena. Por lo primero, porque la gente se está gastando el doble en comer de lo que podrían hacerlo si fueran al mercado a pedir un pollo entero. O bueno, la experiencia simplemente, mi madre siempre cuenta, esto me hace mucha gracia, que ella aprendió la receta del adobo del pescado porque se lo dijo su pescadero. La gente piensa que para ir a comprar al mercado tiene que saber comprar en el mercado, tiene que saber los nombres de las piezas de la vaca, qué pescado tiene que coger, y no hace falta. Quien sabe es el tendero.
Y si tú quieres hacer un guiso de ternera, pues oye, le dices, quiero hacer un guiso de ternera y el carnicero te dice, pues tengo esta parte de la vaca que es la mejor. Y a veces interviene la clienta Sí. Que va después y te dice, pues yo le pongo no sé cuántos. Es ¿no? una gran escuela ir al mercado, es una gran escuela. Y, por ejemplo, el pescadero siempre le ha dicho a mi madre, hoy me ha venido este pescado que te lo tienes que llevar porque está perfecto para tal. Y ahí le dio la receta para el adobo del pescado. Claro, pero el argumento de la gente que compra la comida ya preparada, normalmente es el tiempo. Es como, vale, pago más, pero gasto menos tiempo. Lo puedo entender, pero yo creo que es un poco, aquí voy a ser un poco mala, creo que también es cuestión de preferencias. Gastamos muchas horas en el móvil, en Netflix, y no podemos gastar 1 o 2 horas en ir al mercado una vez al mes. Ya no te digo una vez a la semana, digo una vez al mes. En tu círculo, ya no digo en tus cientos de miles de seguidores, en tu círculo cercano, ¿ha calado este mensaje? Bueno, ¿Has convertido a alguien en la fe de la cocina? Tengo tengo muchas amigas cocinillas. ¿Que no lo eran antes? Que no lo eran antes. ¿Mm? Sí. Y amigos. ¿Y cómo lo has conseguido? Pues yo creo que a base de ir a cocinar a sus casas, demostrarles las diferencias. Por ejemplo, un amigo mío, Rubén, antes no compraba en el mercado y ahora compra en el mercado. Le encanta cocinarse para toda la semana, él es profesor y se dedica una tarde de la semana a dedicarse para toda la semana y eso antes él no lo hacía. Uh-huh. Es verdad que es un poco difícil que cale un poco este mensaje porque no es como la mayor preferencia, pero sí que se puede, poco a poco se puede. La primera receta del libro son las albóndigas de la Mari. Sí. Cuéntame por qué están ahí las primeras y cómo las hace tu madre. Pues están las primeras porque cuando huelo a ese sofrito es como si oliera a mi casa de pequeñita. Uh-huh. Y pues son muy especiales porque son súper sencillas, como toda la cocina de mi madre, pero toda la cocina de mi madre se basa en una cosa, que es un sofrito sencillo, pues de ajo, cebolla, zanahoria y a lo mejor pimiento, tomate, azafrán, que ojo que poco se habla de azafrán, lo bueno que está y como la distinción que le da a cualquier sofrito, y vino blanco. Uh-huh. Y te salen unas albóndigas y una salsa. O sea que a las albóndigas le pones azafrán y vino blanco también. Sí. Al sofrito de... ¿Cómo las hace tu madre? O sea, carne de ternera. Primero o hace las albóndigas, mezcla ternera con cerdo, uh-huh. perejil, ajo y huevo en la masa y un poquito de pan rallado para espesar. Las fríe, pero simplemente las marca por fuera, luego las saca y en ese aceite pues hace el sofrito con cebolla picada muy muy finita en brunoise, ajo, zanahoria en rodajitas y cuando ya está un poco pochadito le echa el azafrán, desglasa con vino blanco, deja que evapore el alcohol uh-huh. y ya echa las albóndigas y deja que se terminen de cocinar ahí con un poquito de agua que las cubre uh-huh. y con patatas fritas, por supuesto, buenísimas. Muy bien. Ese primer capítulo está dedicado un poco a la cocina de tu madre, o más centrado en eso, ¿no? Uh-huh. Y me ha sorprendido que hayas incluido los polvorones, ¿no? Los polvorones de mi sí. abuelo. Sí, porque no es algo que la gente suele hacer en casa. Vamos, yo no conozco a nadie que los haga en casa. Ya. ¿Qué tal la experiencia? Pues son muy sencillos de... O sea, es que en realidad los polvorones son una receta súper sencilla. Ya. Simplemente hay que Pero tostar yo no la harina. Tan delicado, ¿no? Es tostar la harina, juntarla con el aceite o la manteca, depende de cómo los hagas, y hacer una masa súper, súper compacta. Y ya a partir de ahí, pues con un cortagalletas o formas un cilindro con un cuchillo, los pones en una bandeja de horno, los terminas de dar un horneado para que se tuesten por fuera y tampoco es tan complicado. O sea, en tu Muy casa en sencillo. Navidad los polvorones son caseros. Ahora no. ¿Ah? Lo eran cuando estaba mi abuelo. Ah, vale. Por eso está esa receta ahí, porque es una receta de mi abuelo, que era panadero y hacía muchísimos dulces. ¿Cómo va a ser la Navidad en tu casa? Bueno, Nochebuena, Navidad, lo que celebréis. ¿Cocinas tú, cocina tu madre, cocináis las dos? Pues, ¿alguien más? Cocinamos somos 3, mi padre, mi madre y yo, cocinamos entre los 3 y nunca hacemos platos muy, muy elaborados. Fíjate, ahora que empieza la época de Navidad y todos en redes empezamos a subir recetas para Navidad, ideas para Navidad, y yo siempre digo, yo no voy a subir muchas ideas para Navidad porque en realidad no cocinamos. Lo que hacemos es comprar producto muy bueno que no solemos comer a lo largo del año, marisco, embutidos, carnes, pero que no necesitan grandes elaboraciones. Lo que sí hacemos son las almejas, que también están en el libro, Uh-huh. y lo que hacemos es disfrutar de estar juntos ese día y hacer fiesta, pero no pasamos muchísimo tiempo en la cocina.
Sobre todo comemos marisco, que no te necesitas muchísimo tiempo para preparar cosas cocidas marisco. y cosas asadas, entiendo, ¿no? Sí, Para no complicarse mucho. Sí. ¿Qué es la pastina? Oh, La pastina es medicina. Bueno, mi comida favorita es la sopa, de todas las maneras. Bueno, el cocido madrileño, por supuesto, pero a mí dame sopa y me haces feliz. Entonces, siempre de pequeñita, cuando mi madre me hacía sopa, yo siempre le decía que me echara muchísimos fideos o estrellitas. Y siempre me decía mi madre que tenía que comerme la sopa con el tenedor. Y la pastina, pues es una receta típica italiana de una sopa muy, muy espesa, con pasta muy pequeña, puede ser lluvia o estrellitas, y que se termina también con parmesano y huevo, yemas de huevo y mantequilla. Parece más un risotto que una sopa. Más o menos, sí, es un poco un risotto de pasta, yo creo. Pero tú la inventaste sin saber que ya existía en tu casa, ¿no? Sí, pero yo creo que, fíjate, cuando publiqué esa receta, muchísima gente me contestó en comentarios de yo también era de comerme la sopa con tenedor, yo también. Y es que yo creo que a todos nos ha gustado de pequeñitos más la sopa bien cargada de pasta que más aguada. Y sin embargo ahora te flipan los caldos, ¿no? Me flipan. Publicaste una receta de los caldos de huesos que la verdad que, o sea, lo ves y ya casi lo estás oliendo. Pues fíjate... es un poco la base, ¿no? De todo. La gente dice, jo, es que no tengo tiempo. Si se hace solo. Se hace solo y tener... a mí me sale a lo mejor de una de estas elaboraciones, me salen como 6 litros de caldo y para eso tengo para toda la semana, pero no solo para tomarme el caldo, sino para hacer guisos, para hacer cualquier elaboración. Y es verdad que ahora mismo es un poco lo más aclamado del perfil, es la receta del caldo. Es verdad que ahora está muy de moda el caldo de huesos, pero es que cuando yo era pequeñita, que me gustaba mucho la sopa, yo desayunaba sopa de cocido. Porque me gustaba tanto la sopa que en mi casa siempre se ha hecho cocido una vez a la semana. Y mi madre hacía sopa de más para embotarla y que yo pudiera comer toda la semana. Y siempre desayunaba un tazón de sopa, no un tazón de cereales. O sea, eres más madrileña que Isabel Díaz Ayuso. O sea, bueno, muchísimo más, no me vayas a comparar, ¿eh? El sumum de lo madrileño, si desayuna sopa de cocido, ¿no? Sí, siempre desde pequeñita. Y en realidad, bueno, es algo bastante sabio comer contundente, que tampoco es que sea algo como demasiado pesado, pero comer contundente y comer sopa en lugar de leche con cereales. Ya. Muchísimo más sano. Me decías antes de empezar la entrevista que tú eres gata, sí. O sea, abuelos madrileños. Y que, de hecho, publicaste una serie, ¿no? de recetas que se llamaban De Madrid al plato. De Madrid al plato. Está poco apreciada en general la cocina madrileña, ¿no? Parece que se acaba en el cocido y los callos y poco más. Yo creo que no le hemos dado tanto bombo como si se ha dado a otras cocinas como la vasca. Bueno, no voy a comparar la cocina madrileña con la vasca. Compara. Desde luego que no. Pero sí que es verdad que los madrileños tenemos un pequeño defecto, que es que no sabemos guardar y conservar nuestra cultura. Y es verdad que somos una ciudad donde confluyen tantas culturas y tanta gente de otros lados que acabamos por perder lo que es propiamente nuestro y cuál es nuestra identidad y nuestra esencia. Y no sabemos que, por ejemplo, los soldaditos de Pavía es algo profundamente madrileño, que el besugo a la madrileña existe, o que hay un bocadillo que es el pepito, que se inventó en una cafetería que está aquí donde ahora hay un Starbucks, en la calle Sevilla, que era un café donde iban grandes literatos y filósofos ahí a charlar, ¿no? No sabía. Que se hacía con lengua de vaca. Y no conocemos esas cosas, ni las conservamos, ni les damos bombo, la gente ni siquiera lo sabe. Y bueno, esa fue un poco la intención de hacer esta serie, que la verdad que disfruté un montón. Quedan muchas recetas por hacer y me gustaría seguirla. Sí. Cuando Rosalía fue al programa de Broncano, sí, a La Revuelta, le llevó un bizcocho. Sí. Y tú, poco después, publicaste la receta de ese bizcocho y le diste las gracias a Rosalía por pasarte la receta. No sé si te tiraste el farol. Hombre, claro. Bueno, yo qué sé, digo lo mismo. No, es que en ese programa Rosalía dijo que nos iba a pasar la receta y yo subí la receta antes de que ella lo subiera, entonces me la inventé un poco. Ella dijo en el programa que era de naranja y aceite de oliva y yo hice un bizcocho de naranja y aceite de oliva. Y como muy diferente dijo, al de Rosalía. Muy diferente, sí. Ella le echa anís del mono y yo no le echo anís. Luego hice el de la Rosalía y está muy rico. Pero son diferentes. ¿Y con cuál te quedas? ¿Con el tuyo o el de la Rosalía?
con el mío. Muy bien. Claro, la Rosalía es de Barcelona, Sí, Anís sí, del Mono claro. es de Badalona. Sí, sí. Tú igual eres más de... ¿Cómo De se...? Anís de Es de Chinchón. Chinchón, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Muy bien. Estábamos hablando de que tu libro, y Comemos con Isi, bueno, es formato gastrojournal, ¿no? Ujú. Cada capítulo es una época de tu vida. Hay una época alemana, que me decías que habías acabado de estudiar allí, que estuviste unos años, y hay una época de una parte de tu vida que llama mucho la atención porque fuiste monja de clausura durante 5 años. Sí. Cuéntame un poco de eso, porfa. Pues bueno, es el segundo capítulo del libro. Entré en un convento con 17 años. Yo era una persona bastante inquieta, muy curiosa, siempre me he preguntado muchísimo, bueno, pues filósofa, ¿no? Me he preguntado muchísimo pues por el fundamento y el sentido de las cosas. Y en ese momento pues yo lo encontré en la religión. Y con 17 años entré en un convento de clausura donde estuve 5, casi 6 años como monja de clausura. Entonces, bueno, en ese segundo capítulo del libro, como en el libro cuento un poco mi vida a través de la cocina, porque yo creo que todos podemos contar un poco nuestra vida a través de lo que comemos. Sí, pero no todas las vidas son así interesantes. Bueno, pero seguramente que tu comida, tu alimentación cambia según con la época que estás viviendo, ¿no? Sí, Pues claro. igual yo siento que como que mi comida y mi alimentación han ido evolucionando juntos. Y bueno, pues en ese segundo capítulo está enfocado a la repostería, porque como monja de clausura, bueno, pues teníamos una repostería y un obrador con el que nos ganábamos la vida, pues con trufas, pastelitos, pastas de té. Y bueno, ahí aprendí mucho pues la paciencia de la repostería, ¿no? Y los tiempos de la repostería. ¿Qué tal se come en un convento de clausura? Pues bien, porque es verdad que recibes muchas donaciones de gente, de banco de alimentos, de bienhechores. Es verdad que hay momentos de escasez y ahí aprendes, bueno, pues aprendes a hacer magia con las pocas cosas que tengas. Que si tienes patatas y huevos, pues tienes que aprender a hacer magia para que no todos los días haya huevos fritos con patatas fritas, sino también un poco hacer la vida agradable a los demás, jugando un poco, pues que si unas patatas viudas. Bueno, se aprende mucho con la pobreza también. Más allá de los dulces, ¿recuerdas alguna otra receta que aprendiste allí? No sé, que alguien te enseñara y que te has quedado ya para siempre. Hombre, hacíamos recetas muy, muy sencillas, como te digo, como por ejemplo las patatas viudas, la purrusalda. Uh-huh. Sí, sobre todo esos guisos de cuchara a base de verduras que tienen muchísimo sabor, pero que son pobres. Pero están riquísimos. Es un poco llevar la coherencia del estilo de vida a la cocina también, exacto, ¿no? Sí, sí. Decías que no vas a publicar muchas recetas de Navidad, pero sí que has publicado hace poco en Instagram un 1000 hojas, ¿no? Que puede servir quizá como aperitivo. Sí. ¿Lo podrías contar? Pues bueno, además esto fue muy curioso porque no es una publicidad y no estaba dentro de nuestros planes entre la marca y yo hacer esta publicidad, pero soy amiga de la persona responsable y en una comida que tuve con ella pues decidí hacer esta receta con ese producto y hice un 1000 hojas en lugar de con hojaldre, con masa filo, que invito a todo el mundo a desprenderse del hojaldre industrial y usar la masa filo porque da mucho juego. Masa filo hecha por ti en casa. No, que va, masa filo del supermercado, ¿Sí? pero es que el hojaldre al final no queda tan crujiente, se acaba acorchando el hojaldre de supermercado y la masa filo queda súper crujiente y como muy aireado. O sea que truco, masa filo en lugar de hojaldre. Y lo que hice fue poner entre capa y capa de la masa filo una mezcla de mantequilla batida con miel para pegarlo y para que dé un poquito de dulzor. Horneé la masa filo cortada en cuadraditos y luego hice una crema de manzana caramelizada, pero era manzana verde, que es muy, muy ácida, con un poco de nata montada y un toque de canela. Y encima, pues el producto, que eran unas burgers vegetales, es un poquito especiadas. Las especié con un poquito de soja, pimienta y un poquito de picante. Y lo serviste además en una especie de tablero de ajedrez, sí. ¿no? Que te gusta mucho sí. esa estética. Sí. Decías burgers vegetales, también hay un capítulo en el libro de la época en la que fuiste vegana o casi vegana, ¿no?
¿Qué dice de nosotros como sociedad? Y esto se lo pregunto un poco a la Isi cocinera y un poco a la Isi filósofa. ¿Qué dice de nosotros como sociedad este consumo tan bestia de carne, esta producción industrial, en fin, un estilo tan insostenible como el que tenemos? Bueno, yo creo que habla un poco de la inconsciencia y del hedonismo en el que vivimos de manera generalizada. Yo cuando empecé a plantearme mi alimentación, pues porque bueno, vengo de una familia donde siempre se ha alimentado pues de un poco de manera tradicional y la carne forma parte de la alimentación y del día a día, pero nunca he visto que mi madre se cuestione cuántas veces a la semana comemos carne. Y, jolín, yo ahí empecé a planteármelo y vi que era algo realmente insostenible, que es que todos los días había consumo de carne de pescado. Y bueno, ahí tomé una decisión que fue volverme vegetariana. Estuve siendo vegetariana pues casi los 3 últimos años que viví en Alemania. Uh-huh. Luego he cambiado absolutamente de opinión. No creo que sea lo más sostenible tampoco, ni lo más fisiológicamente saludable para la persona, para el ser humano. Pero sí que creo que hay consumos más responsables y sostenibles de la carne. Yo creo que tenemos que mirar un poquito más un poco como norte a nuestros antepasados, y no me refiero al paleolítico, me refiero a nuestros abuelos que si querían comer carne tenían que engordar a un animal durante un año en su casa y le trataban con sumo cariño como un miembro más de la familia, a una vaca o a un cerdo o a unos pollos, y cuando el animal estaba preparado pues entonces se hacía la matanza. Y se consumía todo el animal, no se desperdiciaban partes. Uh-huh. Por eso el consumo de la casquería es absolutamente sostenible y debemos consumir casquería. Debemos ser como más conscientes de lo que conlleva producir, si se puede llamar así, producir un animal para consumo humano y no ser tan locos de comer carne todos los días, ¿no? ¿Habrá segundo libro? ¿Habrá segunda parte? Uf. Si lo hay, creo que va a ser absolutamente diferente porque esto fue un... Claro, vida solo tienes una. Rajada, aquí me expongo. Pero bueno, unos añitos, todavía no. Creo que si hago un segundo libro será más enfocado, fíjate, a gastronomía madrileña. Muy bien, hace falta, yo creo. Sí, no hay nada, no hay absolutamente nada, fíjate. Bueno, pues esperamos a que salga vamos ese libro. Vamos a ver. Ya volveremos a hablar entonces de cocina madrileña. Y sí, muchas gracias por haber venido a la radio, a GastroSer. Gracias por la invitación de nuevo.